el audio se verá un poco afectado por un tema musical de un vecino. No encuentro un espacio vacío para grabar esto en este momento. Entonces, ¿cómo explico? Es una situación delicada la que está pasando en el país de Argentina en este momento. Y esto implica a toda Sudamérica. Ya le explicaré por qué. Paso por paso. Como muchos saben, Argentina firmó un tratado en Madrid acordado entre el 14 y 15 de febrero. Un tratado que había comenzado a mediados de octubre y llegaron a preliminares el 19 de que ninguna de las dos partes iba a renunciar a sus derechos sobre soberanía en Malvinas. Hasta octubre del 89 estaba bien, pero en febrero de 1990 hubo un cambio importante. Este cambio tiene relación con una serie de concesiones vinculada a la pesca, a dar garantías de que ambas fuerzas militares no se ataquen mutuamente y minimizar la desconfianza que existe entre Argentina y Gran Bretaña sobre la posibilidad de un nuevo problema, de un nuevo intento de resolución por vías armadas. A Argentina le sirve esto, por un lado, para poder fomentar la inversión en el país. Para Argentina es importante, por un lado. Por otro lado, tuvo que conceder mucho. Digamos que los acuerdos no son muy claros. No habla estrictamente del sector que rodea la zona de Malvinas e islas circundantes. Afecta a nivel del continente, Argentina continental. Con ello, los argentinos tienen que darle información de las fuerzas aéreas y marítimas que incluso están en el continente. Ojo con esto. No solamente tienen que ver con otras áreas. El ejército no está incluido en este tratado. Solamente esas dos fuerzas, marina y aérea. Información sobre las fuerzas marina y aérea. Y el control que se establece, tienen derecho a establecer ambas naciones. Pero eso tiene una desventaja en Argentina, porque Argentina no tiene muchos recursos de personal y barcos que puedan patrullar y controlar las zonas costeras de la Patagonia en relación a los buques británicos que transitan por allí. Los británicos sí lo tienen. ¿Por qué Gran Bretaña aceptó esto? En el tratado también se beneficia a Gran Bretaña enormemente, porque ahora dispondrá del acceso continental hacia Argentina por cualquier necesidad de suministro que pueda tener los británicos en las Islas Malvinas. Un flagelo que hacía que los británicos gasten miles de millones en gastos para sostener la estructura bélica y económica en Malvinas argentinas, que hasta la fecha está en poder de los británicos porque han sido usurpadas de Argentina. Entonces, ¿cuál es el beneficio puntual de Argentina? No pagar los gastos de guerra. Por otro lado, algunos dirán, pero lo está pagando igual porque Argentina dio una serie de concesiones en que los británicos fueron muy beneficiados con respecto a las privatizaciones, que abarca, según el tratado, en todo el país, porque no se especifica el área. Entonces afecta toda la parte continental de Argentina. Por ello tenemos serios problemas y algunas personas lo utilizan políticamente para hacer, ¿cómo puedo decir?, agarrarse de los pelos y decir que este es un tratado de entrega del país. Por un lado, puedo decir que tienen razón. Por otro lado, no es un tratado firme, porque es un tratado que le corresponde al Congreso aprobar. Y el Congreso no tomó nota en el asunto desde 1990. Es decir,
el Congreso nunca ha estudiado este tratado, que es inconstitucional porque no tiene la aprobación del Congreso. Está en vigencia inconstitucionalmente. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno eso. ¿Por qué es bueno? Porque Argentina, gracias a este tratado, no paga gastos de guerra. O sea, le tendríamos que pagar a los británicos, en caso de que este tratado dejara de ser vigente, tendríamos que pagar a los británicos todos los años de guerra, incluyendo toda la tecnología que perdieron los británicos. Y no solo eso, suponiendo que son firmas británicas, algunos, ¿cómo puedo decir? Los gastos de guerra van más allá que la parte de los materiales bélicos. Tienen que ir con el gasto de la logística. Si ellos tienen armamentos que se vieron afectados en sus ventas, también todos los tipos de daño que se puedan imaginar, que sería impagable, sería más grande que la deuda externa argentina adquirida por Alfonsín y la Junta Militar del 76 y toda la deuda, o sea, es más grande que la deuda externa argentina que tenía hasta el 2001. Mucho más grande, porque abarca muchos gastos que no solamente comprende la guerra, ojo con eso, comprende toda la década del 80 que no se ha firmado un tratado de paz. Solo las condiciones de retirada del ejército argentino, condiciones de rendición, por así decirlo, pero no eran unas condiciones, no son las condiciones ideales para que Gran Bretaña pudiese recuperar todo lo que perdió durante la guerra de Malvinas. Y la guerra de Malvinas te da otra lectura también. ¿Por qué retienen a unas islas durante tanto tiempo? Para que vean la importancia que tienen esas islas. Esas islas son la puerta para tener acceso a la Antártida de Argentina. No solamente una sección chilena que van a reclamar después porque tienen allí unas áreas científicas y tomarán eso como parte de formación de títulos de derechos sobre Antártida Argentina. La razón por la que todavía no se habla del tema de Antártida Argentina es porque no han derribado a Rusia. No quieren dejar la puerta abierta a Rusia, quieren que sea una repartición de miembros de la OTAN. Es una posición de geoestrategia que puede abarcar 100 años sin importar, ellos van a esperar hasta que estén las condiciones para que solamente ellos administren los recursos de toda la Antártida. El sector antártico donde está Argentina es el más valioso. Como se puede apreciar en el mapa, yo había desarrollado una hipótesis, aunque muchos digan que muy fantasiosas, me estoy basando en hechos, ¿cómo puedo decir? En acontecimientos recientes, que son de hace 20 años, pero que ya quedó como un registro, un antecedente en las barbaridades que la ONU acepta para poder preservar la paz, según ellos. Esa hipótesis consistía en que las personas que manejan la ONU, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, están preservando Antártida, toda la Antártida, todo el continente antártico, para que esté bajo control de ellos y así sostener el statu quo en el futuro. Quienes no entienden la dimensión de esta postura, les sugiero que no vean mi canal, ni intenten comprender, ni me debatan, porque es una posición absurda imaginar lo contrario de esto. Contradecir estas cosas es algo de un iluso. Esto es real, está sucediendo. La hipótesis se basaba en que nos quitarían Patagonia a Chile y a Argentina. Argentina perdería Patagonia
su sector Patagonia, y Chile también perdería su sector de Patagonias, con el objeto de perder cualquier título que pueda tener o presentar o construir para poder extender su soberanía sobre el sector antártico en caso de que no se firme el acuerdo de neutralidad del continente a las aspiraciones de expansión de otras potencias para poder explotar sus recursos y poblarlo, etc. Y lo harían de la misma forma que lo hicieron con Serbia. En Serbia ya saben cómo perdió Montenegro y cómo perdió Kosovo. Veamos Kosovo nada más. Kosovo, 20 años antes, aceptó la inmigración de personas que querían trabajar en Kosovo. ¿Por qué? Porque los hijos de los serbios que vivían en Kosovo se fueron a trabajar en la capital de Serbia, en la ciudad más importante de Serbia, porque no había trabajo. Y los nuevos inmigrantes en Kosovo, que son de religión musulmana, fueron agresivos con los residentes de Kosovo, es decir, los padres, los ancianos, los que quedaron allí. Constituían aparte una población muy grande de inmigrantes. Cuando los hijos de estas personas que se quedaron en Kosovo, estas personas mayores, vieron que eran amenazados y corridos de sus casas, y los hijos se enteraron, los hijos de los serbios, volvieron a Kosovo y el problema se agravó porque dieron la misma respuesta que habían propiciado personas que aspiraban a un Kosovo islámico. Un Kosovo que entró en conflicto por esta incompatibilidad de vivir cristiano ortodoxo e islámicos. Porque es incompatible. Muchos dirán que es pacífico, pero es pacífico porque no tienen las armas. Le das un arma y ya no son tan pacíficos. Y actuaron en consecuencias. Y se formó una continua respuesta de un bando a otro, étnico, en que los nuevos querían quedarse en las casas de los viejos serbios y los viejos serbios, sin poder resistir, tenían que huir. Hay documental y testimonio de personas residentes allí que se vieron obligados a huir porque los inmigrantes que venían de Albania eran violentos con los residentes serbios, que lo despojaban de su casa y había grupos armados, guerrilleros, por así decirlo, terroristas, que luego, bajo el amparo de Estados Unidos y la ONU, que fue ilegal, fue un proceso ilegal, sin embargo la ONU tuvo que reconocer, quedó como un antecedente peligroso para todo país, peligroso, la forma en que se aplicó el derecho de autodeterminación a pueblos no autóctonos, desplazando a personas que vivían ahí, un grupo étnico que vivía ahí, antes de llegar estos grupos violentos que en la televisión de todo el mundo pasaron a ser víctimas de un genocidio, cuando en realidad es al revés. Así se perdió Kosovo. ¿Por qué se perdió Kosovo de esta forma? ¿Por qué la ONU reaccionó tan pasivamente frente a esto? Empecemos por dos cosas. La OTAN quería una base militar allí. Estados Unidos quería una base militar allí, en la puerta de un aliado de la ex URSS, porque había que reducir el potencial de Rusia al mínimo posible después de la disgregación de la URSS, para evitar el peligro de que pueda resurgir como potencia alternativa a la norteamericana en su hegemonía en parte del mundo. Entonces buscaban poner una base militar en esa zona estratégica, cerca de Grecia
cerca de Serbia, de la ex Yugoslavia, cerca de Italia y sobre todo cerca de las dos bases navales que Rusia tiene en el Mediterráneo una y en el Mar Negro otra. Ahora entienden por qué era tan importante la creación del Estado de Kosovo. La destrucción de Yugoslavia es el vivo antecedente de lo que puede pasar en Argentina. Algunos dirán, es absurdo porque Argentina no tiene una multitud de etnias que se identifican con esto. Oh, por favor. Solo imaginen que haya una colonia de personas implantadas o que vinieron como refugiados, por ejemplo. Pongan el argumento que quieran, pero es suficiente con que un pueblo solicite la autodeterminación para defenderse de un Estado agresor. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando un grupo étnico natural, cosa que no pasó hasta ahora, se le privan de derechos adquiridos durante todo el siglo XX, por ejemplo. El Estado argentino brinda derechos a estos grupos étnicos locales, por ejemplo en la zona del Chaco, y después se los quita y ellos los reclaman. Entonces la situación se agrava de tal modo que el Estado argentino podría llegar a reprimir a esos pueblos. ¿Tienen idea qué significa una represión violenta? Aunque la ley antiterrorista pueda tener, por su ambigüedad, muchos recursos para ser aplicada, este problema pasaría a una instancia, si no imposible, difícil de retroatraer, difícil de volver atrás. Y cada persona, cada político lo sabe. Lo mismo pasa cuando a un pueblo se desconoce a sí mismo como parte de un pueblo mayor, y estos son aprovechados por estados más grandes que están muy interesados que países ricos en recursos se vean fragmentados, porque generan más recursos haciéndolos pelear entre ellos. La Patagonia Argentina está casi despoblada. Cerca de o alrededor de 8 millones de habitantes es muy poco. Hubiese sido mucho para otras naciones, pero para el caso de Argentina es muy poco y la mayor parte está en la zona norte. Y no solo eso, su infraestructura energética es frágil, es débil, es casi inexistente. Ni siquiera tiene grandes carreteras. Es un gran desierto lleno de recursos. Las aguas que están allí están siendo contaminadas por minas que extraen oro y por acuerdos especiales con el gobierno no aportan nada al Estado. Las regalías, ¿cómo puedo decir? No pueden compensar toda la ayuda que el Estado le da. Es decir, esas empresas ganan aún perdiendo, y aún así no están perdiendo, están ganando. Mientras la gente de Patagonia se enferma por tomar agua de red. ¿Cuál es el punto? El punto que la falta de infraestructura en la zona sur del país lo hace ideal para fraccionarlo en distintas administraciones, con el atractivo adicional de privar a los países que son legítimos de reclamar la península antártica. El sector más valioso de la Antártida es la península antártica. Chile tomó apunte de esto, es consciente de este peligro, pero Chile intenta resolver de otra forma, cediendo. Un error increíble. Ceder es increíblemente... No lo hace un estratega, lo hace una persona que piensa para el bien de otra nación que no es la chilena.
Su constitución de valores es privatizarlo todo. Un sector privatizado tiene más derecho que el mismo Estado de Chile sobre él. Es absurdo, pero es así. Suponiendo que compro una cantidad de hectáreas de tierras y traigo una comunidad de refugiados a vivir ahí porque soy una persona buena, ¿el Estado chileno no lo puede impedir? No, no lo puede impedir. ¿Por qué? Porque él es su propiedad y puede residir a quien quiera. Puede crear pueblo esa persona con una lengua propia, y aunque deban estudiar como demanda que se estudie en Chile, la historia de Chile, lo que fomenta la nacionalidad a un grupo social es su lengua materna, es su lengua, su dialecto, su lengua. Es muy difícil administrar a una nación que pretende ser pluralista si tiene muchas lenguas. Me pueden poner ejemplo a Bolivia, pero Bolivia es una situación particular. Tienen una identidad común. En Chile no. Es por eso que se levantaron los mapuches con el gravamen de que ellos son pueblos autóctonos. Y hay registro en la historia en donde ellos reconocen que su tierra natal es la Patagonia chilena, un sector importante de la Patagonia chilena, un sector fértil. Los mapuches pueden ser la entrada de la OTAN en Sudamérica. ¿Por qué no lo hacen? Porque todavía no han derrotado a Rusia. Ellos necesitan primero diezmar a Rusia para recién poder movilizarse en diezmar los estados de Chile y Argentina en varios estados pequeños. ¿Por qué Rusia? Porque Rusia es uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es parte del Consejo Permanente de la ONU y tiene pretensiones también en cercanía de la península antártica. Para romper el acuerdo que llegaron con respecto al sector antártico, ellos tienen que librarse de Rusia. No le van a permitir eso, porque Rusia no comparte los mismos intereses de Estados Unidos. Y no porque sea Estados Unidos, sino porque en Estados Unidos residen las empresas interesadas en que no haya otras empresas explotando Antártida. Hablamos de la empresa armamentista, hablamos de las empresas de petróleo, hablamos de una diversidad increíble de capitales transnacionales que están muy interesados en que Rusia no intervenga, no tenga pie en Antártida Argentina. Esto no tiene que ver con los argentinos y los chilenos. Tienen que ver cosas que son entre ellos. Entonces no van a tocar la neutralidad de la Antártida hasta que Rusia no sea desmembrada. Buscarán que Rusia sea un estado fallido. Intentarán que Siberia se convierta en varios estados para poder administrarlo y tener una Rusia débil. De esta forma, Gran Bretaña, Estados Unidos van a repartirse la península antártica, que es el sector más importante del continente antártico. Es imposible que haya otro lugar más importante que ese, por razones militares, económicas y estratégicas. Por otro lado, Gran Bretaña, los medios de comunicación publicaron que Gran Bretaña encontró yacimientos de hidrocarburos. Entonces nos ponemos a pensar, en coincidencia con el gobierno actual regente, que es pro-británico, el presidente Mauricio Macri, electo hace poco, creo que es una gran desventaja para Argentina que decida negociar. Es una gran desventaja para el país de Argentina.
porque es un presidente que no negocia, cede, entrega. En un momento los británicos habían asegurado que se sentían más cómodos negociar con Mauricio Macri o con Massa que con la flamante presidente en ese entonces, Cristina Kirchner, que había hecho importantes logros para poder sostener que reconozcan la soberanía de Argentina en Malvinas. Macri no tiene el talle para continuar con eso. Por eso lo peor que puede pasar en este momento es que Mauricio Macri pretenda negociar sin el Congreso de la Nación, sentarse a hablar con los británicos sobre la cuestión de los yacimientos encontrados en Malvinas. Puede salir cualquier cosa de allí, pero nada bueno. Cualquier cosa, pero nada de esas cosas que puedan salir es bueno para el país. Ninguna. Preocúpense cuando los británicos empiezan a alabar al gobierno argentino. Pasó cuando Menem firmó un tratado, que ya le expliqué, que es el Tratado de Madrid de 1990. El Tratado de Madrid comenzó el 17 al 19 de octubre de 1989. Fue un buen comienzo. Se firmaron, llegaron a un acuerdo en que este tratado no tendría que verse afectado los reclamos de soberanía tanto por parte de Gran Bretaña como lo de Argentina. Ninguno de los dos reclamos debería verse afectado por este tratado. Y entre el 14 y el 15 de febrero se firmó el Tratado de Madrid, concluyó allí en 1990, con serias desventajas para Argentina, porque Argentina firmó un tratado como si fuese una potencia que pudiera controlar el tránsito en las costas patagónicas. Y encima íbamos a compartir información con los británicos de la situación y actividades de la Marina Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina. Para peor, los británicos no compartieron todo, porque ellos dejaron en claro que se trataba de información sobre, por ejemplo, lo que ellos tienen en Malvinas. No en todas partes, pero Argentina no se especificó si era en la zona de Malvinas, y el tratado se comprende como que es en todo el territorio argentino, todo el sector continental. Ese tratado para los británicos le vino bien porque ya podían tener suministros desde Argentina para los malvinenses, es decir, los descendientes de británicos que residían en Malvinas. Porque era muy caro sostener Malvinas sin ayuda del enclave continental. Por otro lado, a Argentina le sirvió porque no tenía que pagar los gastos de guerra. Pero es un tratado ilegal. Es un tratado que el Congreso en cualquier momento puede decir que no lo va a ratificar y que no es válido. Y lo puede romper. ¿Por qué no lo hace? Porque en estas condiciones en que se encuentra el país, no le conviene. El país no le conviene porque no tiene ejército, no tiene una fuerza aérea respetable, no tiene una marina respetable, no tiene bombas atómicas, no tiene, ¿cómo puedo decir?, el peso de la pluma, que son las armas de disuasión nuclear. No tiene el peso de la pluma. Si Argentina tuviera una economía sólida, entonces podría romper este tratado, considerarlo ilegal desde el Congreso, lo puede hacer y no está obligado a cumplirlo porque este tratado tendría que ser ratificado en el Congreso
y no pasó por el Congreso hasta el día de hoy. ¿Por qué tienen que tener una economía sólida? Porque tienen que pagar los gastos de guerra. El tratado se contempla que Argentina no tiene que pagar gastos de guerra. Es decir, tenemos que pagar todos los gastos, los barcos que hemos hundido, los barcos que hemos averiado, todos los gastos que tuvo Gran Bretaña para enviar esos barcos hasta acá. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo podemos evitar pagar los gastos de guerra y a la vez anular el tratado? Fácil. Haciendo otra guerra y obligando a los británicos a firmar un tratado en donde no tenemos que pagar gastos de guerra. O buscar la forma en que los británicos, creo que es imposible, pero se puede hacer que los británicos no nos obliguen por ley internacional a pagar gastos de guerra. El gran problema aquí es la cantidad de dinero que va a salir de eso, porque desde el día de la guerra hasta 1989 es mucho tiempo y hubo muchos gastos de guerra. No se olviden del tratamiento psicológico a los soldados, la recuperación de la Armada Británica, de la Fuerza Naval Británica tras las pérdidas que tuvo en la Guerra de Malvinas. No se olviden de todo eso, los gastos que hubo para poder sostener a las Islas Malvinas sin la cooperación de Argentina, de los suministros argentinos, con respecto a la vida de los kelpers. ¿Qué significa para Gran Bretaña encontrar petróleo en Malvinas? Dos cosas. Primero, que los británicos ahora tienen más motivos para no entregar Malvinas, porque si explotan esa zona y finalmente reconocen de la soberanía de Argentina en Malvinas e isla del Atlántico Sur, también tendrán que reconocer las pérdidas económicas que tuvo Argentina durante 2 siglos. Escuchen bien esto, pérdidas económicas argentinas durante 2 siglos por causa de todo esto. El daño es incalculable. Por eso Gran Bretaña jamás entregará las Malvinas por las buenas. Esas son las condiciones en las que se encuentra el país de Argentina hoy en día en su relación con Gran Bretaña. Esto no se ha difundido mucho. Es más, si quieren más datos sobre estos temas, revisen los textos que están dispersos en internet, los documentos oficiales que fueron abiertos, lo pueden ir a ver también, y coincide perfectamente con lo que digo. No es una simple especulación, es lo que estoy diciendo. Pero nadie se atreve a hablar, menos la gente de poder, porque no quieren perder algunos privilegios por abrir la boca. Ojalá Mauricio Macri nunca se siente a hablar con los británicos, porque no estamos en ventaja de hablar con ellos. Gran Bretaña no devolverá las Islas Malvinas, ni negociando lo hará. Ni siquiera negociando devolverá las Islas Malvinas. Le explicaré otra realidad en el ámbito internacional que nos quita ventaja frente a ellos. China necesita crear canales que le facilite la formación de un sistema financiero semejante al que ofrece Estados Unidos en el mundo. Uno paralelo. Esos canales lo tiene Gran Bretaña, que en este momento está en crisis económica y necesita urgentemente detener ese decaimiento, porque sin dinero no puede sostener ejército ni mantener las ojivas nucleares con cuidado para que no exploten en su propio país. China se va a asociar con Gran Bretaña y Gran Bretaña por dinero es capaz de soltar la mano a Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos esté con nosotros. Y Estados Unidos también piensa reclamar Antártida Argentina en el futuro, porque hace valer un antecedente similar al de Rusia. Por eso quieren eliminar Rusia, porque no pueden así invalidar el antecedente de Rusia sin que eso afecte las condiciones norteamericanas, en la cual quieren hacer validar su título de derecho sobre un sector de la península antártica. Argentina y Chile son 2 cucarachas separadas, son 2 cucarachas.
frente a estas potencias que están en el camino y le van a pisotear cuando sea oportuno, no porque no puedan, sino porque no es oportuno, no es el momento, es muy caro hacerlo ahora. Por un lado es eso, y por otro lado, ellos están con la cabeza pendiente de lo que pasa con Rusia. Con China no es tanto, porque China es muy pragmático, pero Rusia no. Rusia tiene otro enfoque. Aparte de que China también aspira a que Rusia sea balcanizada, porque China aspira a los recursos que también está en Siberia. Pero China no lo declara abiertamente, porque no necesita hacerlo, y aparte estratégicamente Rusia le sirve como escudo frente al potencial bélico de Estados Unidos. Así de compleja es la situación del mundo. Tenemos una China que apoyará a los británicos para que su economía no decaiga, porque China necesita de los británicos en este momento para luchar contra Estados Unidos, con el sistema financiero de Estados Unidos. Argentina no puede estar mirando si ir con Estados Unidos o con China, porque no hay bueno en el mundo, todos miran para sí mismos. Por eso, por más que uno quiera sacarse la foto con el embajador norteamericano o quiera mostrarse que está con gente importante, está haciendo estupideces. No son estadistas, son políticos estúpidos, con una cabeza tan pequeña que si llegan a presidente como lo pasó con Mauricio Macri, terminaremos peor que en México. México se va a balcanizar y Argentina está yendo ese camino, porque ¿cómo explico? Para que un país se disgregue, tiene que carecer de seguridad, cosa que puede hacer llenando de pobre al país, llenando de pobres, le quitas seguridad a la población, le quitas la salud, le quitas derecho, le quitas su integridad personal, o sea, el Estado deja de ser Estado. Es lo que está haciendo el presidente Macri en Argentina. Está quitándole todo. Está dando motivos para que grupos armados, extremistas y grupos de las mafias de diverso tipo, de trata de personas, como de narcotráfico, se instalen en el país. Mauricio Macri, con sus políticas económicas, está sembrando el cáncer en el país. Es una palabra fuerte, pero lo está haciendo porque cree que bajando los sueldos evitará fuga de capitales con la apertura de mercado que piensa hacer con los países más fuertes. Es decir, para que el argentino compre menos cosas al extranjero, mientras Argentina sigue vendiendo granos al exterior. No veo el objeto de esto, ya que el Banco Central no es el lugar preferido de quienes venden grano afuera. Ellos guardan el dinero al exterior, no lo guardan en Argentina. ¿Qué capitales quiere reunir? Además de no cobrar impuestos, los impuestos especiales que antes cobraban. Es un estado vacío, que solamente llenará las arcas de deuda. Es decir, no habrá reserva genuina. Eso que llaman reserva no serán reservas. Son deudas. Son muchas deudas para pagar. Ellos te dirán reservas, pero no son reservas, son deudas. Porque el Estado argentino ya dejó de producir. Y lo poco que produce se guarda en el extranjero. Es el Estado que va a crear Mauricio Macri. Las mejores condiciones para que un país termine dividido en varias fracciones es la extrema pobreza. Es lo que pasa en Zaire. Cuando no puedes crecer a través del trabajo, acepta cualquier cosa y empieza a llamar trabajo eso. Empiezan a aparecer grupos armados, porque el Estado ya no le brinda seguridad, y aparecen los grupos armados. Empiezan a aparecer, ¿cómo puedo decir? Un Estado que no otorga derecho al ciudadano, obliga al ciudadano a buscar derecho por otros medios, porque el derecho natural lo empuja a hacer eso. Es por eso que los estados que funcionan bien no tienen ciudadanos armados, tienen ciudadanos trabajando, produciendo más dinero. Acá no va a pasar eso. Acá se están formando las condiciones para que un estado se convierta en un estado fallido, haya muchos descontentos y genere este tipo de problemas de violencia en varios sectores sociales contra otros sectores sociales. Mauricio Macri está haciendo exactamente lo que los británicos quieren que se haga en Argentina. Es el calco de lo que ellos necesitan en Argentina, un estado débil en todo sentido. No puedo decirlo de otra forma. El país que pretende
hacer Mauricio Macri solo funciona si se guarda todo el dinero que se gana en las ventas de grano en Banco Central. Pero en el Banco Central no se guarda nada, eso lo van a guardar en el exterior, no será guardado en el Banco Central. Hasta el próximo video.